¿Alguna vez se han imaginado un mundo donde no exista el inglés o mejor aún, donde no sea tan importante como es hoy en día? Hace 50 años esto era posible. De hecho, en las escuelas se enseñaba el francés de manera obligatoria como segunda lengua y el alemán era el idioma considerado para ser el más importante como lo es el inglés hoy en día. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que el inglés desterrara al alemán? Bueno, les tengo una pregunta. ¿Ustedes piensan que el inglés ha evolucionado de manera que cumpla las necesidades de las comunidades globales o ha evolucionado de manera que imponga sus normas mundialmente? Mi nombre es Lilian López y esta es la evolución del inglés como el idioma más influyente del mundo. Cuando empecé a interesarme por los idiomas, descubrí que cada vez más era importante aprender inglés. Veía que más personas se metían a estudiar inglés, que siempre nos inculcaban a aprender inglés, que en todos los ámbitos de la vida era importante aprender inglés. Y no es hasta el día de hoy que me pregunto, bueno, ¿por qué el inglés se volvió un idioma tan importante dentro de todos los que hay hoy en día? Para conocer un poco de la historia del inglés y cómo este se fue metiendo cada vez más para desterrar a potencias como Alemania y Francia, hay que devolvernos a la historia. Ahora nos vamos a ubicar en 1880, donde un tercio de los artículos eran en inglés, otro tercio en francés, pero el alemán era el que abarcaba todos los archivos. A inicios del siglo XX, el francés decayó, el alemán creció un poquito, pero el inglés siguió subiendo cada vez más. Y no fue hasta inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis aparecieron en Alemania, que el alemán fue derrotado por el inglés. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo fue que pasó eso? Bueno, porque la llegada de los nazis a Alemania creó un doble efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de artículos que eran escritos en Alemania eran creados por científicos de la élite, pero estos científicos eran nazis, socialistas o eran científicos que habían emigrado de otros países. Como ya los nazis no los querían en Alemania, lo que hicieron estos científicos fue emigrar a Estados Unidos y Reino Unido. Y el resultado de esto fue que ellos empezaran a hablar en inglés y sus artículos e investigaciones también fueran escritas en inglés, lo que influyó que el inglés empezara a expandir posteriormente en la educación y en la ciencia. Ahora bien, dejando un poco la guerra de lado, vamos a pasar a las potencias europeas. Cuando estas potencias europeas empezaron a emergir y a salir para dominar sus dominios, valga la redundancia, se empezó a crear el imperio británico. Este imperio británico se expandió por Europa, Asia, América y Oceanía, lo que hizo que Inglaterra también se expandiera y hoy en día se puede decir que por esta expansión de Inglaterra en 57 países del mundo el inglés es el idioma oficial. Ahora bien, vamos a hablar de finales de la Segunda Guerra Mundial. Para este entonces, Estados Unidos ya era considerado una potencia mundial, una potencia en economía y en las épocas de la guerra y todo eso. Por eso es que el dólar en ese entonces era evaluado con relación al oro. Esta relación más adelante se rompió y Estados Unidos fue la moneda de Estados Unidos fue la primera en que era evaluada por el valor que le daba a la sociedad. Pero no crean que esto hizo que Estados Unidos decayera como tal, al contrario, la sociedad le hizo que su valor incrementara y hizo que el inglés se empezara a expandir por el mundo. Ahora vamos a pasar a algo que yo sé que culturalmente nos sentimos muy asociados y es Hollywood. Aunque ustedes no lo crean, Hollywood en el siglo XX tuvo una influencia mayor, impactante, debido a que en Estados Unidos Hollywood empezó a lanzar a estrellas a la fama. Yo sé que muchos de nosotros conocen a The Beatles y Elvis Presley. Ellos, mediante las producciones audiovisuales, hicieron que se fuera incrementando más la expansión del inglés a través de las películas, a través de sus cortos, a través de la música, e hizo que incluso personas que no tuviéramos el idioma como primera lengua empezáramos a escuchar sus canciones y empezáramos a reproducirlas y a reproducirlas hasta el punto de entenderlas. Ahora bien, después de
recorrer un poco la historia y ver cómo el inglés ha influido de cierta manera para hacer lo que hoy es en día, vamos a hablar de ciertos aspectos en los que el inglés predomina en la actualidad. En primera instancia, vamos a hablar del inglés y su amplia difusión. El inglés es hablado por millones de personas en el mundo, tiene un dominio en los negocios y es ampliamente utilizado en muchos campos en la actualidad. Por ejemplo, si nos vamos estadísticamente, el inglés es hablado por más de 1.133 millones de personas en el mundo, de las cuales solo 372 son nativos y 753 lo usan como segunda lengua. O sea, imagínense la cantidad de poder que tiene el inglés, que incluso nos pone a pensar que personas que no hablan el inglés como lengua materna lo hablan y lo dominan, incluso más que los propios nativos. En segunda instancia, vamos a hablar del inglés con el dominio de los negocios. Para nadie es un secreto que la mayoría de empresas internacionales y nacionales utilizan el inglés como lengua oficial, pero también lo utilizan como segunda lengua. Y es por eso que cuando uno va a acceder a un trabajo, es más factible que si uno tiene conocimientos en inglés, ya sean básicos, medios o avanzados, tenga más posibilidades de acceder al trabajo. Y no solo eso, de ganar mejor y de que puedan llevarlo al extranjero, ampliar su círculo social y ofrecer sus negocios o lo que sea que vaya a hacer a personas de otros ámbitos. En tercera instancia están las finanzas y la tecnología. Hoy por hoy somos conscientes de que la tecnología influye mucho en la época de la actualidad y el inglés no se queda atrás, porque básicamente todo lo que nos rodea, sus programas, sus características, todo está en inglés. Y eso hace que la influencia que tenga sobre nosotros sea tan grande que nosotros nos veamos obligados a entender cómo funciona incluso ese aparato para poder manejarlo. Vamos a otro aspecto que es el entretenimiento y la cultura. Para nadie es un secreto que el cine, la música, la literatura, la televisión y el arte están fuertemente influenciados por el inglés. Vemos que las producciones visuales y musicales de inglés alcanzan horriblemente las audiencias en todo el mundo, tanto así que artistas musicales van a dar un concierto en un país que es que habla en español y básicamente se agotan las entradas, incluso más que los propios artistas locales. Vemos que las películas están en inglés y si las queremos ver tenemos que buscar subtítulos o entenderlas así. Vemos que prácticamente el cine y la televisión, todas las películas más famosas fueron originalmente creadas en inglés y básicamente nos forza a nosotros a poder entender este idioma. Siguiendo con esto, vamos a hablar de la ciencia y la tecnología. Es evidente que el inglés es el idioma que predomina en esta comunidad científica. Y aparte de eso, no solo científica, sino tecnológica. La mayoría de publicaciones científicas y conferencias más importantes que se dan en el mundo son en inglés. Y esto lo visualizamos mucho porque cuando estamos estudiando algo y vamos a hacer una investigación, una ponencia o algo parecido, cuando buscamos artículos referente a esto, siempre aparecen en inglés, lo que prácticamente nos obliga a poder entenderlo o hacernos una idea de lo que quiere decir ese documento para poder asimilarlo e interpretarlo de nuestra manera. Vamos ahora a hablar de la influencia del inglés en la vida cotidiana. Como les había mencionado anteriormente, yo soy una persona que siempre me ha interesado los idiomas, en este momento soy políglota y puedo afirmar que desde que estoy estudiando inglés he notado que la influencia del inglés en la vida cotidiana es sumamente mayor. Vamos a hablar primero de la publicidad. Hoy en día es muy común ver que la publicidad en marcas y logos, incluso internacionales y nacionales, es sumamente mayor. Incluso hay marcas que combinan los dos idiomas. Un ejemplo de esto muy local acá en Pereira es que hay un lugar que se llama Coffee Parche. O sea, empezando por eso, utilizaron una palabra en inglés y la combinaron con algo muy colonial, que es el parche. Entonces imagínense en eso. Hablando de más opciones, vamos a hablar ahora, por ejemplo, de otros locales como Señor Burger, Homeros y otros ejemplos que ustedes se puedan imaginar que utilicen el inglés y el español. ¿Por qué esto? Estadísticamente está comprobado que el inglés, cuando lo juntan con el español o lo utilizan solamente como una frase o un título para algo, es más atractivo. Ahora vamos a pasar
a que podemos ver que en la televisión y las redes sociales a cada rato sale publicidad de academias indicándole a uno que deberíamos aprender inglés. Un ejemplo de esto es Open English. Todos conocemos Open English y lo que hacen ellos es utilizar ejemplos de la vida cotidiana para que uno quiera aprender inglés. Muestran al personaje hablando mal inglés y dicen la importancia de uno para poder hablar inglés, o muestran al gringo que no entiende español, entonces dicen que uno debería hablar inglés para poder hablar con el man. Ahora pasamos a la tecnología. En este mismo tiempo, el mundo está tan inmerso en la tecnología que la mayoría de dispositivos electrónicos están en inglés, sus interfaces están en inglés, lo que nos hace a nosotros preguntarnos, bueno, queremos un dispositivo de alta gama, ¿qué tenemos que hacer? Todo está en inglés, tenemos que buscar la manera de interpretarlo. O sea, imagínense que la misma tecnología indirectamente nos está diciendo que debemos aprender inglés para poder manejar todos esos aspectos de los equipos o herramientas audiovisuales que queramos utilizar. Ahora vamos a algo que es sumamente de nosotros, que estamos muy inmersos, y es las redes sociales. Casi todos tenemos redes sociales activas y las más comunes son Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, las cuales en su mayoría están en inglés. La opción está de que podamos traducir las aplicaciones, pero claramente el origen de esas aplicaciones están en inglés. A mí me da risa con las redes sociales porque la mayoría de cosas que aparecen ahí son porque nos interesan a nosotros y el algoritmo nos las arroja. Yo aprendí inglés y es algo muy curioso porque al abrir esas aplicaciones yo era como seguía mucho de artistas y mayormente en los fandoms había chismes y yo no los podía entender porque no hablaba inglés, y empecé a interesarme por medio de esos chismes a poder entender lo que decían las otras personas de otros países para poder entender que hablaban de estos artistas. Ahora vamos a tocar otro tema que es muy importante, que es la cultura. Otra cosa que no podemos dejar de lado es que en las películas, series, músicas y videojuegos, prácticamente todo lo que consumimos está en inglés. La mayor parte de estos productos audiovisuales son originalmente en este idioma, y aunque nosotros no tengamos este idioma como lengua materna, seguimos consumiéndolo, seguimos jugándolo, seguimos escuchando ese tipo de música y tras de eso lo compartimos. Eso hace que poco a poco se expanda más el inglés. Algo de lo que siempre he sido muy fan es el turismo y los viajes. Yo sé y no me preocupa de que yo vaya a un país donde no se hable el idioma inglés. ¿Por qué? Porque yo sé que el idioma se ha expandido a un nivel tan grande que en cualquier parte del mundo hablan inglés. A cualquier lugar donde uno quiera viajar y por muy perdido que esté, siempre hay alguien que hable inglés. Ahora vamos a algo que está actualmente llegando a nuestras vidas y es las inteligencias artificiales. Esta inteligencia artificial ha llegado a romper una barrera, y es que los algoritmos, modelos y técnicas que suelen ser descritos y compartidos por estas inteligencias artificiales son en inglés. Lo que hacemos nosotros es poder interpretar toda esta información y trasladarla a lo que nos sirve. Pero es tan grande esta tecnología que básicamente lo que ayuda es que cualquier persona del mundo pueda acceder a ella, independientemente de que esté en inglés, pueda tener una influencia en lo que estamos buscando nosotros. Ahora, por último, vamos a hablar de la educación. En la educación vemos mucho que cuando nos mandan una consulta nos aparecen muchos artículos que están escritos en inglés. Lo que les decía ahorita, básicamente los artículos científicos y las investigaciones están todas en inglés. ¿Por qué? Porque la mayor parte de personas, universidades o científicos que despliegan esos artículos lo hacen en inglés, pero como a nosotros nos sirve sacar información de ahí, lo que hacemos es trasladar ese texto que vemos e interpretarlo a manera de que nos funcione a nosotros. Prácticamente nos está obligando a entender un idioma que no conocemos, pero por el conjunto de texto que trae y lo que nos interesa de él, lo hacemos. Ahora bien, para concluir, les quiero dejar como reflexión que el inglés poco a poco se ha ido metiendo y ha ido desterrando otros idiomas que posiblemente iban a ser los más influyentes en el mundo, pero el inglés hoy en día ha llegado tanto a nuestra cotidianidad que es una influencia en cualquier aspecto de nuestra vida, como lo mencionaba anteriormente, en la educación, en la cultura
en la tecnología, en el turismo, en las tecnologías, en todos los aspectos de nuestra vida, está el inglés siempre primando como el idioma principal, lo que nos hace preguntarnos a nosotros, ¿realmente el inglés está imponiendo sus nuevas normas a nivel mundial? ¿O nosotros estamos dejando que el inglés trascienda cada vez más y se convierta hasta en el único idioma finalmente hablado? Definitivamente, a través de lo que he contado en esta ponencia, el inglés está imponiendo sus normas a nivel mundial. Cada vez más es necesario aprender inglés y por eso mismo es importante que cada uno de nosotros se concientice de la importancia que tiene el inglés en todos los aspectos de nuestra vida. Mi nombre es Lilian López y esta fue la ponencia del inglés como el idioma más influyente del mundo.